con Dios. Vámonos juntos al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14, que dice así. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarle. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten ellos? De entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude, entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y este cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Ahora imaginémonos esta escena y Jesús le pregunta al papá del niño, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arrojaba al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió, estos demonios no salen sino con oración y algunas versiones dicen ayuno también. Increíble, realmente lo que podemos ver acá es el poder del Señor para poder expulsar demonios y hacernos libres. Pero muchas veces Él hace la obra, pero también necesita de nosotros que creamos que eso puede suceder. Y ahí pudimos ver varias cosas. Uno, unos discípulos que no se sentían como que con la fuerza para poder sacar al demonio, pero podemos ver también la fe de este padre que lleva a su hijo. Tiene una fe, quiere que su hijo sea libre. Y cuando nosotros entendemos que la fe nos va a llevar a nosotros a tener cierta ruptura, no cierta, una totalidad de ruptura de cadenas que nosotros podemos estar cargando o llevando con nosotros por tiempos. Fíjense que yo meditando en esto me puse a pensar en algo y es que generalmente cuando hay esos rompimientos en nuestras vidas, generalmente se dan en medio de una crisis. Generalmente los rompimientos no se dan cuando uno está acostado en la playa disfrutando unos días tranquilos. Y a mí me gusta el estudio de las palabras y crisis es una situación, o el significado mejor de las palabras, es una situación inesperada y crítica que altera el equilibrio normal de una persona, grupo o organización, generando incertidumbre, tensión y una necesidad urgente de tomar decisiones o acciones o de enfrentar un problema. Y realmente en mi vida así ha sido. Mis cambios más grandes se han dado en una crisis y lo amarro a lo que decía Jorge al inicio. ¿Qué hago en esa crisis? Saco de lo que tengo adentro de mí. ¿Y qué tengo adentro de mí? Lo que escucho, lo que veo, con quien platico. De eso saco. Que leo la Biblia. Que escucho, la verdad es que en mis hijas se frustran un poco conmigo porque yo busco canciones que adoren al Señor todo el tiempo porque ya no tolero otro tipo de música. Suena bien religioso, pero realmente así es. Entonces, de tal forma, cuando estoy en una crisis, saco esa fe que sale de lo que he metido en mi corazón y en mi mente. Sin embargo, sí vienen pensamientos como este papá, porque este papá estaba en una crisis y tenía duda, incertidumbre, y le dice, mira, toda la vida ha estado así. Y creo que Jesús fue de sus últimos recursos. Esa es mi injerencia en esto. Y en medio de la crisis él le dice, Señor, no me da la chamarra para creer que tú vas a hacerlo, pero ayúdame y haz esto por mi hijo. Y muchas veces así estamos nosotros, en una crisis nosotros le decimos, Señor, ya no puedo, pero ayúdame. Y Él entonces entra y actúa por nosotros y se dan verdaderamente los cambios que nosotros necesitamos en la mente, cambios espirituales, pero siempre tiene un elemento que es fe, creer realmente que Jesús es Jesús, que Dios es Dios y que lo puede hacer por mí. Y creo que aquí tenemos una tensión en base a lo que dice
Eduardo, ¿y por qué? Tenemos la tensión porque esto no es posible sin Jesús. Pero del otro lado, Jesús espera que seamos copartícipes. Entonces, no depende de nosotros, pero Jesús está esperando que nosotros podamos ser esos puentes, ser esos instrumentos, digamos, para poder traer, digamos, todo lo que Él quiere aquí a la tierra, ¿no? Establecer el reino en los cielos. Y yo me pongo a pensar qué complejo como papá ver a nuestros hijos en esta situación. Y ahorita que empezábamos a comentar esto, yo recuerdo que más o menos cuando estaba como entre quinto primaria, sexto primaria, habíamos salido de vacaciones con mis papás y realmente la batalla en la mente es muy fuerte. Y llegué a un punto con mis papás en ese momento, ya hace muchos años atrás, donde les dije, miren, yo realmente creo que estoy loco, necesito ayuda. Así, o sea, como que ya no doy más, necesito ayuda. Y la verdad es que la respuesta de mis papás en ese momento tuvo un cambio radical en mi vida y creo que algo que me ayudó realmente a poder experimentar la libertad, y en mi caso me llevaron a consejería. Y entonces, o sea, estuve, digamos, en sesiones de consejería, pero lo impresionante no es que me llevaron, digamos, a una consejería con un psicólogo y escuchemos a Jorge qué es lo que pasa, sino era una consejería bíblica donde realmente, o sea, fui desafiado a través de la palabra de Dios y realmente poder, como nos dice Santiago, la palabra como ese espejo y empezar a ser transformado. Y de verdad mi vida a través de la palabra en ese momento fue cambiada. Y yo por eso te quiero invitar a que no escatimemos cómo nos acercamos nosotros a la palabra de Dios. Porque no es, como hemos dicho algunas veces aquí, tener la Biblia abierta en algún área de nuestro hogar con un versículo, sino es realmente acercarnos a ella sabiendo que es palabra viva y eficaz y que tiene el poder de penetrar lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestras coyunturas, de nuestro corazón y hacer una transformación. Y aquí aterrizo la idea. Pero estas semillas a través de las cuales nos llenamos de fe con la palabra, necesita que muera algo dentro de nosotros para producir fruto. Y ahí es donde tenemos que reconocer que sin Jesús no podemos hacerlo. Gracias a ambos por compartir, porque yo creo que en definitivamente lo que nos está diciendo el Señor es que tenemos que orar. O sea, al final dice, estos demonios salen por medio de la oración, y como decía Carol, en algunas versiones dice, y también por medio del ayuno. ¿Qué significa esto, querida audiencia? De que nosotros específicamente sí podemos, como seres humanos, ser incrédulos y dudar. O sea, no está mal que usted dude, no está mal que a veces le padezca de poca fe, pero lo más importante es mi relación con Dios. Cuando yo tengo este tipo de incredulidades o no tengo la fe suficiente o vienen ciertos ataques de vergüenza del pasado, de cosas previas, ¿verdad? Como dirían en pedagogía, constructivismo, construís en base de una experiencia pasada, ¿no? Entonces, eso nos puede comenzar a limitar. El problema es que si tú abres la puerta de tu mente y te mantienes en ese pensamiento, el enemigo comienza a mandar dardos para que tú sigas metiéndote como aquel carro que se cae en el lodo, ¿verdad? Cuando el Señor ya te pasó la pita para poder salir de ello. ¿Y cómo? Ir a orar. A veces puede ser difícil, querida audiencia. A veces estamos tan atosigados o en tribulación que nos cuesta pensar de que vamos a tomar un tiempo para poder orar. Pero ese tiempo que vamos a tomar a veces no nos permite orar por esos mismos pensamientos. Y yo creo que tanto usted como yo y como los que estamos aquí hemos pasado por esta situación. Pero el Señor nos llama de que debemos de vencer ese momento, esa guerra mental que tenemos y postrarnos delante de la presencia del Señor. Más bien, en este momento tú en el vehículo puedes estar pensando, Dios mío, pero ¿en qué momento puede pasar? Si ahorita tengo que ir a presentar esto, ahorita me van a llamar la atención, me llamó el jefe, ¿verdad? O mi hijo lo dejé enfermo. Cualquier tipo de situación en la cual puede estar turbando nuestra mente, nosotros podemos estar hoy teniendo esta
herramienta y decir, Señor, entiendo que lo que tú nos pides es regresar, postrarnos delante de ti, orar, si puedes ayunar, para que esta batalla comience a menguar y tú seas el que reina en medio de nosotros. Sí, Jorge, no sé, nos vimos así como usted o yo. Bueno, yo pienso en, tal vez tú vas en el carro y dices, ¿qué es eso de dardos, verdad? ¿Qué son esos dardos? Suena a juego de tiro al blanco. Sí, de tiro al blanco. Pues los dardos pueden ser la duda, el temor, el control, la ansiedad. Lamentablemente cada vez vemos más y más niños, jóvenes, adultos con ataques de pánico, ataques de ansiedad. Solo alguien que ha vivido un ataque de ansiedad sabe que uno siente que se está muriendo. A mí me dio una vez un ataque de ansiedad siendo cristiana, que ama al Señor y que busco vivir una vida recta e íntegra, pero un día me dio un ataque de ansiedad y yo sentía que me iba a morir y dije, no hice una carta a mis hijas hasta que dije, esto no está bien. Y eran todas esos dardos que estamos hablando, duda, preocupación, querer en mi pequeño mundo controlar lo incontrolable, pensamientos. Esos son los dardos que le estamos hablando. Y fíjense que yo pensaba en algo en este momento. Digo, miren, este es el reto que personalmente les tengo y creo que es del Señor. Usted tal vez va en el carro, en donde sea que nos esté escuchando o viendo, y ya probó meditación, ya probó brujería, ya probó cienciología, ya probó 1000 cosas y usted no encuentra paz a sus pensamientos. ¿Por qué no prueba al Señor? ¿Por qué no prueba lo que nosotros le estamos diciendo? No es casualidad que usted haya caído en este canal, no es casualidad que usted esté escuchando eso. Tal vez siendo un cristiano, dice, pues a mí la Biblia no me funciona, entonces estoy buscando métodos alternativos. Quiero decirle que no hay un método alternativo. A mis 46 años de vida no he encontrado un método alternativo que transforme mi mente, mi corazón y me ha permitido tener paz en las tormentas y las crisis más grandes que en mi vida, que creer la palabra de Dios. Y sé cómo suena para alguien que estaba como yo hace algunos años, donde yo decía eso de la Biblia, no lo entiendo. Y como no lo entendía, buscaba métodos alternativos. Pero ahora que la entiendo, digo como Job, antes de oía al Señor, pero ahora mis ojos le ven y le creen. Y con esa entereza les puedo decir que nada funciona para calmar lo que pasa aquí, esa guerra de pensamientos en la mente y la ansiedad, como creer en Dios y creer en su palabra y creer que la oración tiene poder. Y aquí en el versículo 22, perdona, dice, puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y eso es vencer el orgullo. O sea, realmente rendirnos delante de Él y decir, Señor, toma el control de mis pensamientos, Jorge. Y por eso me gusta lo que le estamos pidiendo a cada uno de ustedes, que pueda compartir cuál es ese versículo. Y yo ayer tenía uno, ahorita se me está viniendo otro, porque de verdad en Juan capítulo 15 cuando dice, o sea, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, para mí esa es una verdad en mi vida y entonces yo constantemente soy consciente de eso. O sea, que separado de Jesús, nada puedo hacer. Y saben, yo creo ahí, Carol, que nosotros tenemos que reclamar y retomar el término meditación y no bajo un contexto New Age ni nada por el estilo, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la invitación es a meditar en la palabra de Dios. Entonces, meditar en la palabra de Dios es una herramienta espiritual, es un regalo de parte de Dios para ser transformados en nuestros pensamientos. Y me encantaba, Eduardo, lo que comentabas, porque realmente podemos tener incredulidad, pero en esa incredulidad podemos tener esta humildad que tuvo este papá y decirle, Jesús, ayuda a mi incredulidad, ayúdame, porque tal vez hoy estoy escuchando esto y la verdad es que los problemas son más grandes y creo que no puede haber un cambio. Yo quiero decirte, o sea, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, en Jesús, hoy tu vida puede ser radicalmente distinta. Buenísimo, muchísimas gracias. Carol, ¿nos podríamos hacer una oración? Claro, es un privilegio y le pido al Señor, Padre, danos la fuerza para creer. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Todos los que estamos aquí creemos que lo que tú dijiste, que cuando 2 o más nos reuniéramos en tu nombre, tú ibas a estar ahí. Y hoy, Señor, somos cientos, miles de personas que nos reunimos a través de los medios para ponernos en acuerdo contigo y pedirte ayuda a nuestra fe, Señor.
Si tenemos una fe mediana, danos una fe grande. Si tenemos una fe pequeña, danos una fe mediana. Si no tenemos fe, danos fe, Señor, para creer que tú eres todo lo que tu palabra dice que tú eres, que tú puedes hacer, que hiciste, que haces y harás todo lo que tu palabra dice. Así que en el nombre de Jesús, yo desato fe sobre cada una de las personas que estamos hoy reunidas aquí alrededor de tu nombre, Jesús, y te pedimos que nos ayudes a enfrentar este día, los días por venir y sobre todas las cosas que conforme vamos leyendo y transmitiéndonos en este programa y creciendo en el programa, tú vayas quitando los velos de nuestros ojos y vayas aumentando nuestra fe. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Buenísimo. Así que tenemos que tener presente de que la palabra del Señor nos llena. Y vean ustedes, si ven un común denominador de los que están participando, son versículos precisamente todo lo que tiene que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Así que lo exhortamos a usted que comparta con nosotros al 3043 8888 y recuerde que no podemos dejar de dar libros de regalo. Así que usted debe de aprovechar esta oportunidad. Así que hoy hay que vencer los pensamientos que nos atan. ¿Y cómo? Por medio de la palabra del Señor. Comparte con nosotros este tiempo maravilloso que el Señor nos está permitiendo, dándonos herramientas para poder vencer esos ataques del enemigo y sobre todo caminar en libertad. Enseguida regresamos. Guiado por Dios, ganarás la batalla en tu mente. Es el momento de tomar mejores decisiones para impactar y trascender. Transforma tu mente. Y bueno, vamos a hablar de los espíritus que atan la mente. Joyce Meyer nos dice, por nada, bueno, no Joyce Meyer, la Biblia, y Joyce lo pone en el libro, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esto es Filipenses 4, del 6 al 7. En mi andar con Dios, una vez alcancé un punto que me era muy difícil creer ciertas cosas que previamente había creído. No entendía qué era lo que andaba mal en mí y como resultado me confundí. Mientras más tiempo se prolongaba aquello, más confusa estaba. La incredulidad parecía crecer a saltos y rebotes. Empecé a cuestionarme mi llamado. Pensé que estaba perdiendo la visión que Dios me había dado para mi ministerio. Me sentía desgraciada. La incredulidad siempre produce infelicidad. Mi mente estaba lenta y sentía como si no podía creer en Dios sin importar cuánto tratara de hacerlo. Entonces, durante 2 días seguidos, escuché esta frase viniendo de mi espíritu. Espíritus que atan la mente. El primer día no pensé mucho al respecto. Sin embargo, el segundo día, cuando comencé a interceder o orar, lo escuché nuevamente por 4ª y 5ª vez. Espíritus que atan la mente. Aunque yo no estaba familiarizada con esa frase, hacía sentido considerando cómo me sentía mentalmente. Yo sabía por todas las personas a quienes había ministrado que muchísimos creyentes tienen problemas con su mente. Pensé que el Espíritu Santo me estaba guiando a orar por el cuerpo de Cristo contra un espíritu llamado atador de la mente. Así que empecé a orar y me enfrenté en el nombre de Jesús a los espíritus que ataban la mente. Tras orar un par de minutos, sentí una tremenda liberación en mi propia mente. Fue algo espectacular. El pensamiento de espíritus malignos acechándonos es espeluznante, pero existen. Jesús llamó a los demonios por nombre y les ordenó que se fueran. Como en la historia que vimos. Casi toda liberación que Dios me ha traído ha sido progresiva y ha tenido lugar creyendo y confesando la palabra de Dios. Esta es la clave. Juan 8, 31, 32 y el Salmo 107, 20 son mi testimonio. En Juan 8, 31, 32 Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el Salmo 107, 20 dice el Señor, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Pero esta vez sentí y supe inmediatamente que algo había sucedido en mi mente. En pocos minutos fui capaz de creer otra vez en aspectos con los cuales había estado forcejeando solo unos instantes antes de empezar a orar. Pondré un ejemplo.
Antes de ser atacada por los espíritus malignos que atan la mente, yo creí, de acuerdo con la palabra de Dios, que el hecho de que yo fuera una mujer de Fenton, Missouri, a quien nadie conocía, no tendría importancia alguna en mi vida o ministerio. Cuando Dios estuviera listo, Él abriría las puertas que nadie podría cerrar y yo predicaría por todo el mundo los mensajes libertadores y prácticos que Él me daría. Yo creía que tendría el privilegio de predicar el evangelio a través de toda la nación por radio y eventualmente por televisión. Sabía que, de acuerdo con la Escritura, que Dios escoge lo débil y lo necio para avergonzar a los sabios. Yo creía que el Señor me usaría para sanar a los enfermos. Creía que nuestros hijos serían usados en el ministerio. Creía toda clase de cosas maravillosas que Dios había puesto en mi corazón. La mayoría de ellas parecían ridículas a la razón o al entendimiento mental. Pero Dios la puso en mi corazón y me dio una fe sobrenatural para creer lo que en lo natural era increíble. Sin embargo, cuando los espíritus malignos que atan la mente me atacaron, no parecía que pudiera ser capaz de creer mucho en nada. Pensaba cosas como, bueno, posiblemente me lo imaginé todo. Me lo creí porque lo deseaba, pero es probable que no suceda nunca. Pero cuando los espíritus se fueron, la capacidad de creer volvió de golpe. Esta experiencia me aclaró aún más que antes, cuando agresivamente el diablo ataca nuestra mente. Él sabe que si puede controlar nuestros pensamientos, Él puede controlar nuestra vida. Presta atención a la condición de tu mente y manténla libre, en paz y llena de fe. Por lo tanto, recuerda que necesitamos decidir creer. Y en la misma manera, también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es Romanos 8:26. Como seguidores de Cristo, necesitamos aprender a decidir creer. Con frecuencia, Dios nos da fe para cosas que nuestras mentes no siempre parecen capaces de asimilar. Lo voy a leer otra vez. Con frecuencia, Dios nos da fe para cosas que nuestras mentes no siempre parecen capaces de asimilar. La mente desea comprenderlo todo, el por qué, el cuándo y el cómo de todo. Con frecuencia, cuando Dios no nos da esa comprensión, la mente se resiste a creer lo que no puede entender. Con frecuencia sucede que un creyente sabe algo en su corazón, su ser interior, pero su mente lucha contra eso. Yo había decidido mucho antes creer lo que la palabra dice y creer el rema, la palabra revelada que Dios me dio, las cosas que Él habló o las promesas que me hizo a mí personalmente, aun cuando no comprendiera por qué, cuándo o cómo todo aquello tendría lugar en mi vida. Uno de los privilegios que tenemos como hijos de Dios es creer en lo imposible. Me encanta. Pero aquella cosa contra la cual había estado batallando era diferente. Iba más allá de la decisión. Yo estaba atada por esos espíritus que atan la mente y simplemente no podía llegar a creer. Gracias a Dios que por medio del Espíritu Santo me mostró cómo orar y su poder prevaleció. Estoy segura de que tú estás leyendo, escuchando este libro ahora porque fuiste dirigido a eso. Puede ser que tú también tengas problemas en este aspecto. Si es así, te exhorto a orar en el nombre de Jesús. Por el poder de su sangre, enfréntate a todos los espíritus malignos que dificultan pensamientos piadosos. Si sientes que tu mente está lenta, perezosa e incapaz de creer, entonces habla en contra de los espíritus que atan la mente. Ora de este modo no una sola vez, sino todas las veces que tengas dificultades de esta clase. Al diablo nunca se le acaban los dardos de fuego para arrojarlos contra nosotros cuando estamos tratando de avanzar. Levanta tu escudo de fe y recuerda que Santiago 1, del 2 al 8, nos enseña que podemos pedirle a Dios sabiduría en las pruebas y Él nos dará y nos mostrará cómo debemos hacerlo. Yo tenía un problema, un dardo de fuego que no me había encontrado antes, pero Dios me mostró cómo orar y quedé liberada. Tú también lo serás. Interesantísimo. Realmente yo creo que tenemos aquí lindas perlas de lo que Joyce Meyers hace referencia de la palabra de Dios. Y esto me traía a colación y yo quiero contarles un poco del testimonio de mi vida. Yo no fui la ovejita blanca de la familia. Yo pasé por 9 colegios. La verdad es que le voy a contar de que yo desde muy pequeño sabía lo que era networking. Entonces dije, aquí voy a conocer a todos los que pueda. No, pero realmente vinieron palabras de terceros
que me decían, mira, vos no estudies en la U, hombre, mejor dedícate a trabajar porque realmente como que no te da, ¿verdad? Y sos inquieto, unos decían que era haragán, después los psicólogos dijeron que tenía una dislexia increíble y realmente fui creyéndome eso. Fui creyendo que no era bueno para la matemática, que yo no era para estudiar, ¿verdad? Y al final logré salir del colegio y le tuve un poco de temor a la universidad de primas a primeras. Dije, ¿para qué voy a tirar mi dinero si al final yo sé que no voy a hacer? Pero efectivamente me metí. ¿Y qué fui a hacer? A hacer todo lo contrario de lo que debería ir a hacer. ¿Por qué? Porque no creía en mí. Pero miren algo increíble. Cuando yo tomo la decisión de seguir a Jesús y de que Él fuera el centro de mi vida, bueno, voy hasta maestría, ¿verdad? Y realmente la universidad no me costó como el colegio. Y usted va a decir, ¿como Eduardo? Sí, porque vino un nuevo entendimiento en mí. O sea, no solo que sí tenía capacidad de poder estudiar y salir adelante, sino que también comencé a ver cosas de mi diseño, de cómo Dios me había configurado, pero habían sido bloqueadas por palabras de terceros. Por eso es tan importante tener ese filtro en nuestros oídos y en nuestros ojos de qué estamos escuchando y qué estamos viendo, ¿verdad? Porque ella, Joyce Meyers, creyó lo que podía ser su ministerio y dijo, de un pueblito de ahí salí y voy a hacer grandes cosas. Pero después comenzaron a venir esos pensamientos que muchas veces son generados por el entorno. Ojo ahí. O sea, el enemigo también usa cosas externas para atacar. Sí, pues yo les quiero, es que de verdad el tiempo es tan corto y uno tiene que aprender a sintetizar, ¿verdad? Porque quisiera compartir tanto y construir sobre lo que usted está contando, pero yo no me puedo quedar sin compartirles algo que a mí me pasó. Algunos pues saben que yo tengo el enorme regalo, privilegio y responsabilidad de ser parte del equipo de producción de los libros, así que yo los libros los leo de pasta a pasta unas 3, 4 veces, los tengo que interiorizar y analizar. Pues fíjense que estaba sentada trabajando en este material, en lo que estamos leyendo, y yo no me di cuenta que empecé a tener lo que Joyce Meyer estaba escribiendo, a mí me estaba pasando en el momento que yo estaba trabajando este material. Y de repente dije, a mí me está pasando eso. Yo no le estoy creyendo al Señor cosas que yo le había creído por mucho tiempo y me siento con un hoyo en la panza y eso no es normal. Amigas, amigos, si usted siente esa sensación de un hoyo en la panza, eso no es normal, no es la paz de Dios. ¿Y saben qué hice? Yo dije, voy a hacer lo que ella hizo. De verdad, yo lo creí y me levanté y trabajo en oficina en mi casa y empecé a caminar en toda la casa y empecé a orar espíritus que atan la mente y lo que venía a mi mente, empecé a atar sobre el cuarto de mis hijas, sobre mi cuarto, me fui a la sala, me fui a toda la casa y cuando me senté, miren, el hoyo en la panza desapareció. Yo dije, Dios mío, esto que ella dice es cierto, porque lo viví. O sea, yo les estoy hablando de algo que porque lo viví, lo creo. Porque a veces uno lo cree y después lo vive, pero es porque yo lo viví, les puedo dar fe que lo que esta mujer dice es cierto y esos espíritus existen. Y lo sabemos porque cuando cuando en el nombre de Jesús, con la autoridad del nombre de Jesús, oramos para que esos espíritus se vayan, viene la paz y viene la calma. Y desde el día que hice esa oración, al día de hoy, no he vuelto a sentir el hoyo en la panza, no vuelvo a sentir esa ansiedad, esa incertidumbre de ¿se arreglaron las cosas? No. Les puedo decir que no sé cómo, cuándo, dónde va a solucionarse la situación en la que estoy atravesando. Sin embargo, tengo paz y mi mente está calmada, una calma que no puedo explicar. Así que yo te invito, de verdad, yo te invito a que experimentes lo que leímos en la Biblia, lo que Joyce Meyer nos dice y lo que yo les puedo contar con humildad, pero con mucho poder, que es cierto, que esto que nosotros creemos es cierto y es liberador. Es importante, gracias por la vulnerabilidad. Realmente somos humanos y pasamos por dificultades y tanto lo que yo he expresado como Carol. Lo único que no entiendo es lo de hoyo en la panza porque yo solo cuadritos tengo. No, mentira, Jorge. A ver, Jorge, por favor, sáquenos. Es muy importante lo que está compartiendo Carol en cuanto a la oración. Y de verdad, yo quiero regresar a que vivimos en un mundo espiritual. No soy un experto en neurociencia ni del cerebro, pero me apasiona el tema. Y me apasiona el tema del cerebro
y del pensamiento, porque creo que, número uno, es un órgano que el Señor nos regaló para poder exponenciar. Y tal vez lo primero que quiero decirte es en base a lo que nos comentaba la autora. Número uno, no nos desgastemos pensando que nuestro cerebro puede capturar todo lo que es Jesús, porque entonces estamos minimizando a Jesús, a nuestra capacidad cerebral, y Jesús es mucho más grande que eso. Sin embargo, Jesús sí quiere que podamos nosotros experimentarlo en una magnitud sobrenatural y expandir nuestra capacidad de pensar. Mientras leíamos todo esto, yo recientemente he estado leyendo un libro de Eugene Peterson, el que hizo, digamos, la paráfrasis de la versión de la Biblia The Message, sobre el libro de Apocalipsis y el rol realmente pues, que el apóstol Juan tiene, digamos, como teólogo, pero también como poeta, ¿no? Porque, digamos, o sea, realmente el libro de Apocalipsis tiene, digamos, muchas metáforas, o sea, muchas ilustraciones, pero realmente para los que han leído el libro de Apocalipsis, digamos, podemos identificar y ejemplificar esa batalla espiritual en la que nosotros estamos. Pero yo me quedo con que realmente el Señor nos dio el regalo de la imaginación. Y muchas veces no potencializamos ese regalo que Dios nos da para poder imaginar. Y entonces cuando en Efesios el apóstol Pablo nos dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Entonces yo quisiera invitarte a decir, ¿será que realmente no nos hemos dado cuenta que hoy nuestra mente está atada, que está embotada, embobada? Y lo digo con respeto y con cuidado, pero a veces es como que nos dejamos llevar por el ritmo en el que vamos y no estamos prestando atención a las decisiones o a las acciones que nosotros estamos tomando. Y mi invitación es la siguiente. Mi invitación es, ¿sabes? Necesitamos nosotros tener esa libertad que solo Jesús nos puede dar. Eso que solo Jesús puede aportar a nuestra vida. Y para eso necesitamos entrar en esta relación con la palabra de Dios, pero también en la oración, porque en la oración estamos en comunicación con el Señor. Y yo no te lo quiero decir aquí como el que ya nunca tiene batallas en la mente. No, de hecho, la semana pasada fue bien intenso porque iba manejando a la oficina y empecé a sentir que como que mi cuerpo no estaba reaccionando bien. Y entonces vienen los dardos del enemigo y el enemigo lo que me dijo es, te vas a morir. ¿Sabes qué? Tenés todos los antecedentes o todas las condiciones hereditarias para que te dé un infarto. Y como eso está ahí a luz del pie, no vas a sentir y ahí te vas a quedar. Pero tuve que tomar autoridad. Tuve que tomar autoridad en el nombre de Jesús y decir, no, Dios, tú tienes un propósito para mi vida y yo creo, Jesús, que tú puedes obrar en mi cuerpo. Así que ayúdame y ayúdame a restablecerme. Y ¿saben qué es lo más impresionante? Que gracias a Dios, o sea, pude seguir el día. Estoy acá. Pero ¿saben qué es lo impresionante? El Señor tenía apartado un tiempo el fin de semana para algo que vivimos como familia, que Él me había venido hablando y me había anticipando. Pero el enemigo está tirando dardos y desafortunadamente no creo que sea lo más relevante del libro, pero sí creo que es algo que tenemos que llevarnos. Y los dardos del enemigo no se acaban hasta que Jesús regrese. Entonces tenemos que aprender a librar esa batalla. Y algo importante, Jorge, y lo que hablaban ustedes, y de verdad lo queremos hacer con mucho amor en el nombre de Jesús, lo que hemos estado compartiendo. Pero Carol decía, no es que sea religiosa, pero fíjese que cuando nosotros hablamos, a mí me tocaron unas charlas de bienestar organizacional. Y algo importante es lo que nosotros recibimos de nuestros 5 sentidos. Claro. Lo que escuchamos, vemos, olemos, probamos y tocamos. Yo le llamo el círculo de la excelencia. Y está compuesto por 3 órganos, el cerebro, el corazón y la lengua. Yo tampoco soy psicólogo ni experto en neurociencia, pero definitivamente todo entra por el cerebro, porque el cerebro, aparte de doler y aparte de decirle al cuerpo que se mueva, que haga, que respire, que brinque, recibe en la amígdala toda la información que estos 5 sentidos nos dan. Y hay que tener mucho cuidado porque dices que vos sos muy religioso, muy radical, pero no.
Si ahorita les pongo una canción, una ranchera, algunos van a suspirar, otros van a recordar de algo, porque eso nos trae recuerdos. Hoy no es miércoles del recuerdo. No, no es miércoles. No vaya a No se va a adelantar, ¿verdad? No, pero lo importante es, sí debemos de ser radicales en qué estamos escuchando y qué estamos viendo. Sí. Porque ese pensamiento provino de lo que vimos y de Claro. lo que escuchamos. Y lamentablemente eso se guarda en nosotros y el enemigo solo tira el dardito como el on y off, ¿verdad? Le pone a usted, lo enciende y usted ya solito comienza a trabajar. Y quiero contarles que hace 2 días me llamó una persona, estábamos hablando, yo tengo 3 stents en el corazón y me dice, fíjate vos que hablé con mi cardiólogo que dice que eso que te pusieron es temporal vos. Eso al cierto tiempo ya no te va a funcionar. Gracias por la buena onda. Pero él lo dijo, ¿verdad? No sé si fue usado o no usado, pero la cosa está que lo primero que me vino es, solo tengo 10 años de vida. Y en 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Un bypass? ¿O Y ahí qué va a sintió un pasar? hoyo en la panza. Y ahí Ay, ¿verdad? Se da cuenta y existe. Pero Ahí lo se le inter- aguadaron los cuadritos. Pero lo interesante de todo esto es de que comencé a reprender ese pensamiento. No a la persona, sino que el pensamiento Así es. que vino, ¿verdad? Así que Y yo creo que tenemos que tomar esa autoridad sobre nuestros pensamientos. Así Realmente no dejarnos sesgar. Saben, en este tema de la neurociencia, el sesgo, digamos, es cuando algo nos empuja. Entonces, número 1, en el entorno en el que vivimos nos conduce, ¿no? Nos conduce hacia ciertos patrones o ciertos pensamientos. Y el enemigo eso es lo que quiere con esos dardos. Quiere conducirnos hacia la muerte. Porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y si sientes que algo te está robando la paz, si sientes que algo está matando tu esperanza, si sientes que algo está destruyendo tu futuro, son dardos del enemigo. Jorge, aprovechando tu comentario, ¿podrías orar? Con todo gusto. Padre, hoy nos unimos sabiendo que te pedimos tengas compasión de nosotros. Nos acercamos como ese padre que leíamos en el primer segmento y te decimos, ayuda mi incredulidad. Señor, estoy agotado, estoy cansado, estoy tal vez desganado, la ansiedad me desborda, el agotamiento, el estrés, ya no quiero seguir más, pero sé que hoy, con una pequeña pizca de fe, con un pequeño grano de mostaza, depositado en tu Hijo Jesús, tú puedes venir a traernos libertad. Y hoy yo hablo que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, tú traes libertad a todos aquellos que han estado batallando con el espíritu que ata la mente. Y que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo vienes a traer libertad y vienes a llenarlos con pensamientos que vienen del reino de los cielos, con pensamientos que traen luz, con pensamientos que dan vida. Te pedimos, ayuda a nuestra incredulidad para que hoy podamos tener un tiempo personal de oración contigo, para que tú nos traigas esa libertad y nos transformes. Un paso pequeño, pero que podamos saber que depositando nuestra confianza en ti, nuestra vida va a ser transformada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Realmente qué bendición poder compartir con ustedes el día de hoy, porque definitivamente la palabra del Señor es el que nos llena día con día. No hay nada en el entorno que nos pueda llenar más que poder confiar en nuestro Señor Jesús, el que murió en la cruz por nosotros y que nos dará vida eterna. Así que en unos minutitos no se despegue porque vamos a regresar en su programa de Vaya con Dios. Esta frase con la que inicia Joyce Meyer, el texto que vamos a leer, realmente les puedo decir, y mis hijas le pueden dar fe, que yo la vivo y la aplico. Y les digo, piensa lo que estás pensando cuando las veo fuera de sí mismas, o yo misma, ¿verdad? Y esto es lo que la autora nos dice, véngase con nosotros, piensa en lo que estás pensando. La palabra de Dios nos enseña en qué debemos emplear el tiempo pensando. El salmista dice que él pensaba o meditaba, como decía Jorge, en los preceptos de Dios. Eso significa que empleaba mucho de su tiempo reflexionando y pensando en los caminos de Dios. Y esto realmente es meditar, sus instrucciones y sus enseñanzas. Es muy beneficioso pensar en la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasa una persona meditando en la Escritura, más cosechará de la palabra. Marcos capítulo 4, verso 24 dice, también les dijo, fíjense bien en lo que oyen,
Porque con la medida con que ustedes midan a otros, serán medidos y hasta más se les añadirá. ¡Qué gran escritura! Nos dice que mientras más tiempo pasamos pensando en la palabra que leemos y oímos, más poder y capacidad tendremos para cumplirla. Más conocimiento se nos revelará acerca de lo que hemos leído o escuchado. Básicamente se nos dice que sacaremos de la palabra de Dios lo que hayamos puesto en ella. Y aquí quiero solo hacer un paréntesis con lo que hablábamos antes de irnos al corte. ¿Qué estamos escuchando y qué estamos viendo? ¿Verdad? Sí. Entonces, definitivamente lo que nosotros absorbemos de nuestro entorno, de eso es lo que hemos estado construyendo. Y decía Carol, de lo que nos alimentamos, ¿verdad? No por el frijolazo que uno tiene en el diente, sino Ahorita que está desayunando. porque algo importante es de que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la lengua sirve para bendecir o para maldecir. Mire, sin ser usted psicólogo, o ya le di su título, escucha a las personas y usted va a saber de qué ellos han estado construyendo, sus pensamientos, qué han creído, y de eso hablan. Solo quería hacer este paréntesis. Y Joyce Meyer continúa y dice, observemos especialmente la promesa de que la cantidad de reflexión y estudio que le dediquemos a la palabra determinará la cantidad de virtud y conocimiento que nos devolverá. El diccionario de palabras bíblicas, Vines, dice que en ciertas versiones de la escritura, la palabra griega dynamis, que significa poder, se traduce como virtud. Otra traducción del dynamis es aptitud. La mayoría de la gente no se sumerge en la palabra de Dios muy a fondo. Puede ser que escuchen sermones o lean la Biblia ocasionalmente, pero no se han dedicado a hacer de la palabra una parte muy importante de sus vidas. Inclusive, dedicar tiempo para meditar en ella. La carne es básicamente holgazana y mucha gente quiere conseguir algo a cambio de nada, sin esfuerzo de su parte. Sin embargo, en realidad, eso no es el modo en que se obra. Lo repetiré. Una persona sacará de la palabra lo que esté dispuesto a poner en ella. De acuerdo al diccionario enciclopédico Salvat, el término meditar significa aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo, discurrir sobre el modo de conocerlo o conseguirlo. Otra versión dice que meditar significa, sobre todo, preocuparse por atender a, practicar, ser diligente en el principal sentido de la palabra, es poner en práctica, ponderar, imaginar, premeditar. En Proverbios 4:20 dice, hijos míos, prestad atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Si ponemos Proverbios 4:20 junto con estas definiciones de la palabra meditar, vemos que atendemos a la palabra de Dios al meditar en ella, al ponderarla, asumirnos en la contemplación de ella, al ponerla en práctica o practicarla en nuestra mente. La idea básica es que si deseamos hacer lo que dice la palabra de Dios, tenemos que dedicar tiempo a pensar en ella. Me encanta. ¿Recuerda el viejo dicho, la práctica hace la perfección? No esperamos en realidad ser expertos en cosa alguna en la vida sin mucha práctica, así que, ¿por qué habríamos de esperar que el ser cristiano fuera diferente? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué 1:8. Si quieres tener éxito y prosperar en todos tus tratos, la Biblia dice que tienes que meditar en la palabra de Dios día y noche. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar acerca de la palabra de Dios? Si estás teniendo problemas en algún aspecto de tu vida, una respuesta honesta a esta pregunta pudiera descubrir la razón para esto. Aunque era cristiana, tenía problemas en mi vida diaria porque no había aprendido a controlar mis pensamientos. Yo pensaba en cosas que mantenían mi mente ocupada, pero que no eran productivas de un modo positivo. Necesitaba cambiar mi forma de pensar. Cuando el Señor empezó a enseñarme acerca del campo de la batalla de la mente, habló a mi corazón y me dijo una cosa que se convirtió en un hito en mi vida. Esto fue: piensa en lo que estás pensando. Cuando comencé a hacerlo, no demoré mucho en percatarme de por qué tenía tantos problemas en mi vida. Mi mente era un desastre. Creo que muchos nos podemos identificar con esa frase de Joyce. Así es. Y sigamos, estaba pensando en todas las cosas que no debía.
Iba a la iglesia y lo había hecho por muchos años, pero en realidad jamás pensaba en lo que oía. Como se dice, me entraba por un oído y me salía por el otro. Leía porciones de la Escritura cada día, pero nunca reflexionaba en lo que leía. No le estaba prestando atención a la palabra. No le estaba dedicando ni un pensamiento ni un estudio a lo que oía. Por consiguiente, no recibía de vuelta ninguna virtud ni sabiduría. Y me permiten hacer aquí un paréntesis. ¿Y saben qué? Así vivimos por muchos años, calentando banca los domingos y decimos, ya no voy a la iglesia porque nada pasa. Es porque no hacemos nuestra parte en meditar, pensar, estudiar, ampliar lo que estamos oyendo los domingos, ¿verdad? Por poner un ejemplo. No, y solo quiero agregar algo. Hay muchos que mandan versículos por texto, pegan textos de la palabra de Dios, pero lamentablemente su vida y su forma de modelar no demuestran que esa palabra se haya hecho vida en ellos. Claro. Y no es que uno esté juzgando a las personas. Lo que yo quiero decir es de que para poderla hacer vida hay que meditarla en ella, porque solo por leerla, lea el periódico. Bueno, ya no hay, ¿verdad? Pero bien, hay todavía. Todavía hay. Un montón. Entonces, cualquier cosa que usted se ponga a leer, si usted quiere implementarlo, tiene que absorberlo, meditarlo y poder hacerlo. Y la palabra de Dios nos llama a eso, a meditar la palabra. No es que sea Joyce Meyers o nosotros aquí, Jorge, Carol y Eduardo, sino que la misma palabra dice que hay que meditar de ella de día y de noche, Jorge. Y por eso es afilar la espada, ¿saben? O sea, en el programa bíblico de lectura de este año es afilar mi espada porque realmente la espada es lo que nos equipa a nosotros para la batalla, ¿verdad? Y entonces necesitamos el escudo de la fe, ¿sí? O sea, con el cual nos protegemos, ¿verdad? Pero necesitamos la espada. Y continuamos con lo que nos dice la autora. La autora nos comparte. El salmista David hablaba con frecuencia acerca de meditar en todas las obras maravillosas del Señor, los hechos poderosos de Dios. Él decía que pensaba en el nombre del Señor, la misericordia de Dios, el amor de Dios y muchas cosas parecidas. Cuando empezaba a sentirse deprimido, escribió en el Salmo 143, versos 4 y 5. Y en mi languidez, mi espíritu, mi corazón estaba consternado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Por este pasaje vemos que la respuesta de David a sus sentimientos de depresión y pesadumbre no era meditar en el problema. En lugar de ello, él se enfrentaba al problema escogiendo literalmente, recordar los buenos tiempos del pasado, ponderando los hechos de Dios y las obras de sus manos. En otras palabras, él pensaba en algo bueno y eso lo ayudaba a vencer la depresión. Nunca olvides esto. Tu mente desempeña un papel muy importante en tu victoria. Y solo quiero agregar algo ahí, en todas las áreas de tu vida. Amén. Es cierto. Y aquí vemos un texto bíblico amplificado y dice, no os adaptéis a este mundo, a esta era, amoldados y adaptados a sus costumbres externas y superficiales, sino transformados, cambiados, mediante la entera renovación de nuestra mente, por sus nuevos ideales y actitudes, para que verifiquéis por vosotros mismos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto, a sus ojos, para nosotros. Romanos 12:2. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice que si deseamos ver la buena y perfecta voluntad de Dios manifestarse en nuestras vidas, podemos si renovamos nuestras mentes. ¿Renovadas a qué? Nos pregunta aquí Joyce Meyer. Renovadas al modo de pensar de Dios. Por este proceso de pensar nuevo cambiaremos y nos transformaremos en lo que Dios planeó para nosotros. Jesús ha hecho posible esta transformación por medio de su muerte y resurrección. Por este proceso de renovar nuestras mentes, eso se vuelve realidad en nuestras vidas. A estas alturas, permíteme decir, para evitar cualquier confusión, que la forma correcta de pensar nada tiene que ver con la salvación. La salvación se basa únicamente en la sangre de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Mucha gente irá al cielo porque aceptaron de veras a Jesús como su Salvador, pero muchas de esas mismas personas nunca habrán andado en victoria ni disfrutando del buen plan que Dios tenía para sus vidas porque no renovaron sus mentes de acuerdo con su palabra. Durante muchos años
yo fui una de esas personas y yo también. Había nacido de nuevo, iría al cielo, iba a la iglesia y seguía una forma de religión, pero en realidad no disfrutaba de victoria en mi vida. La razón era que estaba pensando en lo que no debía. La Biblia presenta muchas instrucciones detalladas acerca de la clase de cosas en las que debemos de pensar. Estoy segura de que puedes apreciar por todas estas escrituras que se nos dan instrucciones de pensar en cosas buenas, cosas que nos edificarán y no nos echarán por tierra. Es muy cierto que nuestros pensamientos afectan nuestras actitudes y disposición de ánimo. Todo lo que el Señor nos dice es para nuestro propio bien. Él sabe lo que nos hará felices y lo que nos hará pasarla mal. Cuando una persona está llena de ideas erróneas, se siente desdichada. Y sé por experiencia propia que cuando una persona se siente desdichada, por lo regular termina siendo infelices a otros también. Impresionante eso. Debes hacer un inventario periódico con regularidad y preguntarte, ¿en qué he estado pensando? Dedica algún tiempo a examinar tu vida interior. Pensar en lo que estás pensando vale mucho, porque Satanás acostumbra a engañar a la mente para que pienses que el origen de su infelicidad a sus problemas es algo diferente de lo que en realidad es. Él quiere que piensen que son infelices debido a lo que sucede alrededor de ellos. Pero la desdicha se debe en realidad a lo que está sucediendo adentro de ellos. Durante muchos años yo creí realmente que era desdichada por las cosas que otros hacían y no hacían. Le echaba la culpa a mi infelicidad a mi esposo, a mis hijos. Podemos agregar al trabajo, al tráfico. Si fueran diferentes, si atendieran más a mis necesidades, si me ayudaran en la casa, entonces pensaba yo que iba a ser feliz. Era una cosa y luego otra durante años. Al fin enfrenté la verdad, que era que ninguna de estas cosas tenían que hacerme infeliz si yo adoptaba la actitud adecuada. Escucha esto. Joyce Meyer aquí se dio cuenta que ella se daba cuenta que las cosas no dependían las cosas para su felicidad o infelicidad. Si ella adoptaba la actitud adecuada. Y continúa la lectura. Mis pensamientos eran los que me hacían desdichada. Déjame decirlo una vez más. Piensa en lo que estás pensando. Puedes que localices algunos de tus problemas y te encamines a la liberación muy pronto. Yo creo que más pronto es hoy, ahorita. ¿Será? Ahora. Definitivamente ahora. Algo que decías, que estaba leyendo Jorge con respecto a esto, es la actitud. Y yo creo que ya hablamos del orgullo, ¿verdad? De la importancia de vencer el orgullo y decirle, Señor, sí, definitivamente no puedo yo solo, ya no quiero tener el control de todo, te cedo el control, pero también tiene que ver la actitud. Y recuerde que la actitud no es impuesta. Hoy en la mañana yo no llamé a Carol y Carol me dijo, mire Eduardo, estoy recontenta porque vamos a ir al programa Vaya con Dios, vamos a bendecir. Y yo le digo, no, Carol, bote los hombros, cambie la cara, arrastre los pies y que la nube negra le acompañe todo el día, ¿verdad? No, la actitud nadie se la impone a usted. Usted toma una decisión. ¿Qué actitud va a tomar el día de hoy? Y la diferencia de una buena o una mala actitud va a ser que en tiempos de tribulación, con una buena actitud, usted tome mejores decisiones. Cuando usted está en un tiempo de tribulación y está con una mala actitud, definitivamente va a tener malas decisiones o va a tomar malas decisiones. Y la mejor actitud que debemos de tomar el día de hoy es decir, Señor, ten control de mi mente y de mis pensamientos. Y a pesar de que estoy pasando esta tribulación, dame paz para poderme concentrar en este momento y poder rendirte a ti lo que estoy viviendo. Y mire, sinceramente yo estoy de acuerdo con lo que decía Joyce Meyer y lo que Carol también hablaba de que mucha gente puede pasar en esta tierra creyendo, yendo a la iglesia, leyendo, yendo a retiros, a cómo salir de mis finanzas, todo. Pero si usted no logra vivir en libertad porque sus pensamientos están atados a algo o a alguien, definitivamente no vamos a poder vivir en paz. Ay, qué relevante lo que estás compartiendo, Eduardo, porque se me viene a la mente algo que no tenía para compartir, pero creo que es importante compartirlo y lo aprendí de John Elrich hace muchos años. La batalla en la mente es muy poderosa y entonces a veces pensamos que si viene un dardo o un pensamiento del enemigo, lo que tengo que hacer es ignorarlo. Y entonces, o como entrar como en negación. No, eso no es. Y realmente
porque a veces esos pensamientos y esos dardos son bien feos. O sea, y no queremos quedárnoslos ahí. Daría pena si pudiéramos decir qué pensamos a veces. Y lo peor que nos puede pasar es que, digamos, el pensamiento se queda anidando. Pero lo que yo le aprendí a John Elrich es que yo tengo que tomar ese pensamiento desgraciado, asqueroso, podrido, pecaminoso y llevarlo a Jesús. Y llevarlo cautivo a Jesús. Y entonces no es como que si fuera una mosca quitármelo, sino tomar la autoridad de ese pensamiento que no viene de parte del Padre, sino que es un dardo del enemigo y llevarlo cautivo a Jesús para que cese, para que muera, para que deje de ser. Y entonces, cuando ese pensamiento deja de ser, pedirle al Señor, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu palabra? ¿Qué es lo que tú realmente dices? Y yo creo que esto es muy relevante porque muchas veces nos sentimos tentados, muchas veces nos sentimos desafiados y podríamos decir, qué pena presentarle esto a Jesús. Jesús pagó cada uno de nuestros pecados y Él sabe que hay un enemigo que está interesado en que nosotros perdamos esta batalla de la fe. Pero si nosotros nos acercamos a aquel que nos puede ayudar en nuestra incredulidad, realmente nuestra vida va a ser transformada. Y Jorge, creo que de todo este programa, mire, olvídese de nosotros, olvídese si quiere cómo se llama este programa, pero de lo que Jorge dijo, no se olvide porque para mí, esa es la clave de todo. Es traer esos pensamientos y cuando les decimos tráigalos a Jesús es, Dios mío, estoy pensando pensamientos suicidas, estoy pensando pensamientos tal vez de sexuales que se van, estoy pensando en que me va a ir mal. Eso usted dice, ayúdame, ¿qué dices tú de esto, Señor? Y ahí es donde sacamos lo que llevamos adentro, ahí es donde echamos mano de la palabra de Dios. Y fíjense que hay algo que creo que es importante y quiero subrayar de lo que decía Jorge. A veces, si ustedes han visto la lucha, ¿verdad? La lucha cuerpo a cuerpo, imagine el sumo, el karate, imagínense el tipo de lucha que usted se identifica. Y el enemigo viene, a mí me gustaba hacer karate y hacía karate y no es que venga una vez y ya te golpeé, viene una y otra vez porque el punto de un enemigo de encontrarse peleando con alguien es que va a ir hasta que lo bote a uno al piso. Eso es lo que se hace en un combate. ¿Y a qué voy? Que a veces no va a ser solo de una vez. A veces va a ser en 5 minutos traer 30 veces ese pensamiento y decirle, Señor, no, yo creo que tú dices que yo soy amada, Señor. Yo creo que tú dices que soy vencedora. Yo creo que tú dices que yo y mi casa te serviremos. Y lo tenemos que traer a veces 100 veces al mismo día. Y no hay vergüenza en eso. Lo importante es no dejarse vencer. Si usted estuviera luchando por su vida, usted lucharía con uñas, garras, dientes y hasta el último aliento. Esa es la batalla que pasa en nuestra mente. Y por eso es que muchas veces nosotros no logramos encontrar paz, porque no pensamos en lo que estamos pensando, porque a veces nos da pena o a veces no nos queremos enfrentar con que realmente estos pensamientos vienen porque tengo baja autoestima. Realmente esto viene porque tengo miedo. Esto viene porque estoy siendo orgullosa. Entonces tenemos que ir y de frente. Esto, como decía Jorge, no es como espantar una mosca. Aquí es un enemigo que nos quiere vencer y tenemos que luchar con todo. Así es, definitivamente. Pero me ha edificado mucho en realmente profundizar en esa relación con el Señor. Y por eso cuando el autor aquí era, como usted decía, el término y el significado de las palabras, pero me gustaba aquí el diccionario enciclopédico Salvat decía, el término meditar significa aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo. Y lo que me remarcó ahí el Señor en ese momento es el término atención, porque nuestra atención, todos quieren nuestra atención. Los medios de comunicación, el mercadeo, el ámbito laboral, o sea, todo está batallando por nuestra atención. Y saben qué es el desafío, y creo que pues, lo hemos conversado en temporadas anteriores, las redes sociales disminuyen nuestra capacidad de atención. ¿Sí? El estar scrolling y consumiendo mucho contenido han hecho que, digamos, ahora las personas se les dificulte más la lectura en el sentido de leer, digamos, contenidos amplios. Y yo solo quisiera invitarte a que nosotros podamos ponerle atención a nuestros pensamientos, pero enfocar nuestros pensamientos con atención a donde Jesús nos está invitando. Y también le queremos mandar un saludo a Karim de Maryland. Ya se están comunicando desde Estados Unidos, usted lo puede hacer.
Y algo que yo creo que hoy nos llevamos de este programa es que debemos de ser intencionales en sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Eso está en la Biblia. No le voy a dar el versículo, ni el capítulo, ni el libro para que usted lo busque, ¿verdad? Y así usted se mete. Pero es y ahí va yo a dar el spoiler, pero está bien. De ahí, llevar sujetos vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Como decía Jorge, tanto buenos como malos, ponerlos delante de Él y decirle, Señor, yo entrego esta área. Arranca de mí este tipo de pensamientos que posiblemente tú ya perdonaste mis pecados, pero por vergüenza yo sigo trayéndolos a mi vida. A mí no hay nadie que me venga a acusar y el acusador lo enmudezco y lo rechazo, porque mis pensamientos van a ir sujetos a tu obediencia. Así que yo quiero aprovechar en este momento para que podamos orar y pedirle al Señor que en base a lo que hemos escuchado, en base a lo que tú tienes para nosotros, Señor, rompe esas cadenas de esos pensamientos y esas ataduras que hemos permitido en nuestra mente, que se han sembrado en nuestro corazón y realmente por ignorancia lo hemos confesado. Así que en el nombre de Jesús rompemos toda atadura mental, rompemos todo pensamiento de iniquidad, de pecado, de falta de autoestima, de identidad y declaramos que somos hijos de Jesús, el que murió en la cruz, resucitó para que nosotros viviésemos una vida eterna, pero una libertad completa en Cristo Jesús en esta tierra. Así que declaramos en el nombre de Jesús que hoy se rompen cadenas y seremos hombres y mujeres de bien para marcar la diferencia en nuestro entorno y sobre este bello país. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Jorge y Carol, yo creo que se pasó rapidísimo. No, de verdad, estamos tan agradecidos con el Señor que nos da el privilegio de poder estar con ustedes y compartir esto, porque si estamos aquí es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha enseñado estos principios. Podemos darles fe que lo que hablamos, lo que la Biblia dice es cierto y lo invitamos a que lo practique, pruebe y vea cuán bueno es Dios y cuán verdad y cierto es lo que hablamos el día de hoy, ¿verdad, Jorge? Estamos en una batalla, no, mientras estemos aquí en la tierra, la batalla en nuestra mente no ha cesado, pero tenemos al vencedor de nuestro lado, que es Jesús. Yo estoy emocionado porque estamos con la primera semana de la nueva temporada. Sé que las semanas que están por venir nos van a seguir edificando, pero yo quiero bendecir tu mente en este momento y hablar vida a tu mente para que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer a través de traer libertad y que hoy tus pensamientos puedan estar enfocados en Jesús. Yo quiero hacer un comentario que Lilia de Pérez nos manda y dice en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno y nos da fortaleza en el tiempo de la angustia. Y yo sé que muchos de nosotros podemos estar pasando ciertas vicisitudes, ciertas dificultades, pero ¿sabe qué? Jehová es bueno. Así que si usted quiere compartir este programa, no dude, en las redes sociales están, así que mándelos para que otros también puedan caminar en libertad y sus pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo. Los esperamos la próxima semana, siempre en este crecimiento personal en Vaya con Dios. Vaya con Dios.